Perfecto. Ya. Antes de esto, doctor. Esta Sí, sí, ¿ya no? antes. ¿Está No, bien? esa no, doctor, más antes, ahí. Ya, ya, muy bien. Entonces, les comentaba de un postulado de la mecánica cuántica que está relacionado con el principio de superposición de estados. Esto es, cualquier función de onda de un sistema, por ejemplo, de una molécula, que se representa, podemos representar por la función de onda psi, admite ser descrita como combinación lineal de un conjunto completo de funciones de onda bien conocidas, como son, por ejemplo, las funciones de onda atómicas. En cristiano, una función de onda molecular la podemos expresar como una sumatoria, como una combinación de esos estados atómicos bien conocidos, donde el coeficiente, este coeficiente que le acompaña a la función de onda atómico, ¿no?, se puede determinar como un producto interno matemático. ¿De acuerdo? Entonces, esto es muy importante. Un estado superpuesto como combinación lineal de otros estados. O sea, una molécula la podemos expresar, su función de onda, ¿no?, como una combinación lineal de funciones de onda atómicos, que eso se conoce muy bien. Cada átomo por separado está bien descrito por una función de onda atómico. ¿De acuerdo? Por eso los sistemas como las moléculas, ¿no?, se pueden obtener, digamos, haciendo uso de este principio que se llama de superposición de estado. ¿De acuerdo? Entonces, esto va a ser muy importante para los métodos de cálculo molecular, ¿no? Recuerden, las moléculas las podemos describir como una sumatoria adecuada, ¿no? Depende con qué valor, con qué importancia entran esos átomos. Decía, por ejemplo, una molécula de agua. Una molécula de agua se puede expresar en términos de sus átomos de hidrógeno y oxígeno. Recuerden que la molécula de agua nada tiene que ver en principio con el comportamiento del átomo de hidrógeno por un lado y átomo de oxígeno por otro lado. Pero cuando uno coge esos dos átomos, los combina con una proporción, con una determinada proporción, ese resultado nos da la molécula. Y eso se puede expresar matemáticamente diciendo que la función de onda de la molécula de agua es una combinación lineal, ¿no?, de funciones de onda de los átomos permitía la predicción cuantitativa y directa de muchos fenómenos químicos, usando solamente valores de sus constantes de física que involucran esto, ¿no? Entonces, varios fenómenos químicos, ¿no?, que se podían expresar, se podían formular, ¿no?, podían expresar tan solamente usando las constantes físicas que están metidas en la ecuación de Schrödinger. ¿Cuáles son? La constante de Planck, la constante de la velocidad de la luz, la masa del electrón, la carga del electrón, la masa del neutrón, la carga de los protones, etc. Entonces, cuando uno hace un popurrí solamente de estos valores, de estas constantes, aproximación hacer en una ecuación sacar su valor numérico, ¿no?, usando solamente variables. Por ejemplo, es el volumen. El volumen es longitud por longitud por longitud. Quiere decir longitud al cubo. O sea, la longitud es lo que manda, ¿no? Entonces, en Schrödinger, una aproximación ab initio es independiente del experimento que se haga, solamente entran en ese popurrí en juego las constantes físicas. Eso es la aproximación ab initio que vamos a hablar mucho. ¿De acuerdo? Bien, una cosa que recalco es que la ecuación de Schrödinger tiene solución analítica, o sea, exacta, solo
para casos de sistema simple. Esto es átomo de hidrógeno. Y átomos hidrogenoides. Átomos que tengan un núcleo y un solo electrón, nada más. Fíjense, en la parte derecha, esta es una figura, ¿no? Es una imagen real, ¿no? Amplificada obviamente, del átomo de hidrógeno. En el centro, miren ustedes, en rojito y amarillo está el núcleo, ¿no? Está el protón con su neutrón, ¿no? Es protón básicamente, y hay unas manchitas aquí, unos anillos, ¿no? Estos anillitos, ¿no? Van a ser, ¿no? Van a representar a la nube electrónica, ¿no? Como les comentaba, desde el punto de vista probabilístico, ¿dónde la nube es más intensa? Pues cerca del electrón. Entonces, eso es el electrón en el estado S, ¿no? Después, más tenue, ya casi fuera, ¿no? En ese anillo bidimensional que estamos viendo en la fotografía, eso sería cuando el electrón está en el estado P, ¿no? En otro estado más energético, digamos, ¿no? Será excitado el electrón. Entonces, fíjense, ya en el sistema polar de coordenadas polares, el protón lo podemos situar en el centro de nuestro sistema de referencia y el electrón, ¿no? En sistemas polares se describe muy bien, ¿no? Estaría a una distancia r del protón, formando un ángulo azimutal θ y un ángulo en el eje de las, ¿cómo se llama este? El ángulo θ, el ángulo φ es el ángulo azimutal, perdón, φ es el azimutal y θ es respecto de la vertical del eje Z. ¿De acuerdo? Las tres coordenadas polares. Entonces, la función de onda para el átomo de hidrógeno, ¿no? Que describa el electrón con el sistema de referencia metido en el núcleo, ¿no? Las tres coordenadas, la radial, la angular en θ y la azimutal en φ, lo podemos descomponer en tres componentes, en tres funciones. Una función que depende del radio, una función que depende del ángulo θ, ¿no? De orientación respecto al eje Z, y el ángulo azimutal, ¿no? Que estaría en el plano eje Z. Bien, entonces, una vez que uno lo descompone así, ¿no? Podemos identificar a su vez en el llamado función radial y la función angular. Cuando uno mete a la ecuación de Schrödinger, ¿no? Para intentar resolverlo, la solución de la parte angular está relacionada con los llamados armónicos esféricos. Mientras la parte radial, ¿no? Es la que nos va a involucrar y estará limitado, ¿no? Y nos va a dar, ¿no? Que está restringido a un número natural, que se llama el número cuántico principal. Y sus valores solo pueden ser 1, 2, 3, 4, etc., ¿no? La parte angular en θ, parte armónica, es lo que nos va a dar, ¿no? Una limitación, ¿no? Una restricción con el número orbital. Otro también que depende, números naturales, 0, 1, ilimitado por el número principal, por n. Solamente puede coger los valores discretos hasta n-1. Y esta partecita, la última ya φ del ángulo azimutal, está relacionado con el número que se llama magnético y restringido a su vez por el L, el número orbital, y vale de menos L hasta más L, siempre como número natural. Esta es una solución preciosa. ¿Cuándo se obtiene, por ejemplo, resolviendo la parte radial? Se llaman polinomios de Laguerre. Estos polinomios de Laguerre son expresados como sumarias. Cuando la sumatoria pues son infinitas, ¿cuándo se termina? Se termina siempre que, ¿no? Haya un término, ¿no? Que se llama n, al que se le asocia con un número cuántico principal y está sujeto a los valores 1, 2, 3, 4, 5. Si no, no es un valor finito, ¿no?
es preciosa la solución. Yo la verdad, de estudiante de física, cuando llegamos a una metodología que se llama Frobenius, ¿no?, para resolver átomo de hidrógeno, es de toda la cuántica, nunca me he enterado, de estudiante no me he enterado nada, ¿no? Sí, hacía problemas, sacaba buenas notas, pero no me enteraba de nada. Me enteré cuando el profesor lo resolvió en la pizarra y era algo maravilloso, ¿no? O sea, cómo una suma infinita podría tener un límite. O sea, ¿cuándo cuándo es finito? Hay vías, cuando aparece este número n y el polinomio se trunca. El polinomio vale tanto si n es 1, vale tanto si n es 2, si n es 3, sí, así de forma natural. Y a la hora de descomponer y sacar la solución del término que engloba al ángulo θ, también, ¿no?, pero a su vez restringido por el anterior. Y el phi también, a su vez por el otro. O sea, están concatenados, están amarrados estos números cuánticos, ¿no? Entonces, la parte radial, es curioso, la parte radial, ¿no?, y la parte angular, sobre todo, sus dibujos son, ¿no?, magníficos, son los llamados orbitales. Ya vamos a ver eso. En Schrödinger está metido el término de energía. La energía está metido como autovalor. Y su expresión, ¿no?, cuando uno resuelve esta ecuación, ¿no?, depende, mire, solamente de la masa del electrón, la carga del electrón a la cuarta, 8 veces h, el número, la constante de Planck al cuadrado. E sub 0, recuerdan, es del potencial electrostático, ¿no?, 1, 4 pi E sub 0, carga por carga entre la distancia, ¿no? El E sub 0 es un término eléctrico, ¿no?, y el número cuántico principal, n al cuadrado. La solución, ¿no?, en estas funciones de onda de los polinomios de Laguerre hacen que limite el polinomio de Laguerre a la presencia de ese factor que se llama número cuántico principal. Queda reflejado en la energía total del átomo de hidrógeno. Estamos hablando del núcleo permanente, fijo, entonces el electrón es la parte dinámica, digamos, ¿no? Entonces, hay un h barrita al cuadrado más el electrón por carga electrón al cuadrado. Como pueden ver, tanto la energía como el llamado radio de Bohr dependen solamente de constantes universales, ¿no? Permitividad eléctrica, masa del electrón, h, la constante de Planck, carga del electrón, solamente de esa combinación. Fíjense, la energía igual. Es como, digamos, la aproximación ab initio. No depende del experimento que hagas, solamente depende de las constantes que están metidas en la ecuación de Schrödinger. Una combinacióncita adecuada de esas constantes da la energía. Y una combinación adecuada, el radio de Bohr. ¿Qué es el radio de Bohr? Miren, ¿recuerdan cuando yo les comentaba? Una vez que uno ya ha resuelto, para el caso del átomo de hidrógeno, R, P, F, multiplicando sale la función de onda. La función de onda en cristiano es difícil de digerir. ¿Cómo se digiere la función de onda? Pues se digiere cuando saca uno su valor absoluto, lo eleva al cuadrado. Eso representa la probabilidad de encontrar al ente dinámico, al electrón, en un determinado lugar. Esa probabilidad, si uno calcula, eleva al cuadrado, hace la conjugada, etcétera, etcétera, eso se puede expresar, ¿no?, ya una vez conociendo la solución de Schrödinger, eso sale como 4 pi al cuadrado, función de onda al cuadrado. Si uno lo representa este valor en la coordenada radial, solamente radial, ¿no?, su parte radial, recuerden que la integral de esta probabilidad es 1, todo eso es 1. Quiere decir, si uno representa esa probabilidad, punto a punto en la parte radial, saca esta curvita, hay esta curva, todo es 1, ¿no?, metiendo el factor angular. Muy bien, entonces, vean aquí, la parte radial, ¿no?,
al radio, el radio de Bohr. El radio de Bohr precisamente es el valor donde la probabilidad, ¿no? La probabilidad es máxima, ¿no? Por eso, a eso se llama, cuando uno representa esta función, la función de onda, el phi, al cuadrado, cuando uno representa en términos de la distancia del radio, de la distancia donde está el electrón respecto del núcleo, sale esta curva, donde hay un máximo. Ese máximo, su valor es igual a sub 0, ¿de acuerdo? Ese A sub 0 se llama radio de Bohr. ¿Qué quiere decir? Eso quiere decir la máxima probabilidad de que el electrón esté cerca del núcleo corresponde a un valor que se llama radio de Bohr. ¿De acuerdo? O sea, por eso aquí hay una parte súper iluminada, ¿no? Está representando a la posición, ¿no? Al punto donde es más probable que el electrón esté ahí. ¿De acuerdo? Más adentro es menos probable. Más fuera también es menos probable. Entonces, ¿dónde va a brillar? Si uno mira en el dibujo, en la imagen izquierda, la distancia del núcleo a la parte más brillante, ese es el radio de Bohr. ¿De acuerdo? En cuántica, entonces, el electrón no es una partícula, es como una nube, ¿no? Donde su posición, su presencia es probabilístico. Hay una zona donde ese electrón, si es más viable su posición, está a esa distancia que se llama radio de Bohr y coincide con los datos obtenidos con el modelo de Bohr y de Rutherford, calculados para la posición del electrón. Fíjense. La parte angular, ¿no? Esta partecita, los armónicos esféricos, cuando uno representa, la gente que ha hecho matemáticas, ¿no? Representando solamente ángulos, ¿no? La parte angular, ¿no? Para el electrón que está cerca del radio de Bohr, es lo que se llama ocupando el orbital S, o sea, su número cuántico principal es 1. Entonces, su parte angular, su representación es una esfera, ¿no? Por eso es una bola, ¿no? Donde, como pueden ver aquí, ¿no? La posición del electrón estaría, ¿no? En la parte más grabada, digamos, ¿no? Eso sería el radio de Bohr. Entonces, su orbital S, ¿no? En la parte angular, es simétrica en todo el espacio. O sea, es una esfera. ¿De acuerdo? El siguiente, para el siguiente número cuántico, cuando n es 2, ¿no? El siguiente, como pueden ver aquí, ¿no? También es otra esfera. Por eso los orbitales, ¿no? Atómicos están relacionados con un número cuántico principal. Los orbitales atómicos. S significa esfera, ¿no? Ahora, el siguiente número cuántico orbital ya es el P, el D, etcétera, etcétera, ¿no? Por eso, 1S, 1 para un orbital. El orbital, ¿no? También podemos asociarlo con el número L. Para el número cuántico principal, caso del electrón 1, el orbital L igual a 0 es una esfera. ¿De acuerdo? Para el número cuántico principal 2, el orbital L igual a 0, siempre el orbital L igual a 0 es una esfera. ¿De acuerdo? Porque el orbital lo da el producto de P y de F, ¿no? La parte angular, ¿no? Entonces, F simplemente, si hay variaciones, es lo que vamos a ver a continuación, ¿no? Esto es. Por ejemplo, los orbitales P, ¿no? Ya no son esferas, ya son bracitos, ya son lóbulos, ¿no? Este PZ, por ejemplo, es un lóbulo con dos lobulitos en el eje Z. PX, lóbulos en el eje X. PI, lóbulos en el eje Y. Miren, los orbitales D, estos son gráficos, ¿no? De las funciones armónicas, ¿no? Angulares, ¿no? Para todos los átomos, ¿no? Tanto las Ds, miren, dz cuadrado, dx4, son ya dibujos preciosos que todos en química hemos visto. Incluso antes de que la ecuación de Schrödinger sea resuelta para el caso del átomo de hidrógeno, ya estos ya se conocían de forma casi empírica, ¿no? Con resultados experimentales, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, todos estos resultados para el caso de hidrógeno es magnífico.
¿no? Y todos los átomos van a tener orbitales S, orbitales P, orbitales D, o sea, ¿de acuerdo? Toda la parte angular va a estar, digamos, ¿alguna pregunta? ¿Se puede hacer una pregunta? Sí. Al observar los orbitales, en el 1s puedo decir que la máxima probabilidad de encontrar el electrón es en el centro, en el núcleo del átomo. No, no, no. Está en el radio de Bohr. Ahí. La distancia, o sea, la coordenada, donde es más brillante o es más, depende, ¿no? Aquí en el dibujo, brillante, aquí en la imagen, en cambio en el dibujo, aquí distinto, vamos a hacer, ¿no? Aquí hay una zona muy tenue y hay una zona muy oscurita, digamos, ¿no? Esto no son imágenes electrónicas del caso anterior. Esto sí es una foto, digamos, real, ¿no? Que se hicieron, es un artículo en Nature que salió, ¿no? Cómo hicieron la fotografía estática, digamos, ¿no? En cambio, estos son ya los conocidos orbitales que se pintan, se dibujan, ¿no? Entonces, respecto a los electrones, nos dan estos orbitales, estas figuras en 3D. ¿Perdón? Estas figuras en 3D de los orbitales, en la siguiente. Sí, mira, la forma, los lobulitos, ¿no? La forma es la representación de los armónicos esféricos. Y R te dice la distancia, si uno R pinta con más intensidad, más color o más brillo, te dice dónde está presente. Por eso, en este gráfico de la probabilidad, solamente es esto, pero esto está, digamos, es un corte de la esfera, ¿no? Aquí se ha hecho un corte de la esfera, aquí en el dibujo puedes ver, ¿no? La esfera, esa bola, es el orbital S. De esa bola, ¿dónde está el electrón? ¿No? Entonces, está en un punto situado desde el núcleo al llamado radio de Bohr. Ahí está. Pero la bola, ¿no? Completamente la bola, no es homogénea, su pintura está más marcada en el radio de Bohr. Aquí está más marcada, ¿no? Tú lo puedes marcar con un color, ¿no? Sea más luminosa, o sea más rojita, o más verdecita, lo que sea, para indicarte que esa bola no es uniforme, ¿de acuerdo? La simetría es espacial, es esfera, es una bola, ¿no? Pero la posición R te dice dónde está bien marcada, ¿de acuerdo? Es como, como una naranja. En una naranja, cuando uno lo corta, ¿no? Hay un borde blanquito y hay, digamos, ese blanquito sería, pues, en nuestro caso, donde estaría más probable el electrón. ¿De acuerdo? Sí está muy descriptiva, sí se entiende muy bien, pero en la siguiente diapositiva, donde están las figuras, yo le consultaba qué información electrónica nos dan, si ese centro en 1S está más intenso, si no nos dice que el electrón está más probablemente en el centro, ¿qué información nos da sobre el electrón? Doctor, un favor, no se ve la diapositiva, se le ve a usted. Entonces, quizá por eso el estudiante no está comprendiendo. ¿No está viendo mi pantalla? No, sí veo. No, Señor Tulio, tiene que hacerle clic a la cámara del doctor. Sí, pero nada. no, sí se ve. Sí, Doctor, usted se le ve, doctor, en la pantalla, o sea, está compartiendo. No sé por qué la profesora no lo ve en este momento, en el caso de ella particularmente. Ya. Ya. Entonces, le repito, ¿no? Sí, doctor. Estos dibujitos, Sí. en estos dibujitos, uno puede ver, por ejemplo, el 2S, hay una parte en el 2S, es una esfera, ¿no? Esta es la parte angular, digamos, el dibujo del orbital. El orbital tiene simetría esférica. Entonces, la parte bien negrita, en este caso, bien negrita, sería la parte donde estaría más probablemente el electrón en ese estado.
lo hemos llevado al estado 2S, ¿no? En el 1S, ¿no? La parte más negrita está cerca del núcleo, al radio de Bohr. Es un estado estacionario, ¿no? Del átomo de hidrógeno, ¿no? Entonces, cuando uno le suministra energía al átomo de hidrógeno, el electrón absorbe esa energía y se coloca, por ejemplo, suficiente energía como para que vaya al 2S, está en el 2S, ¿no? Pero con simetría esférica, ¿de acuerdo? Este es un tajo, esto es un corte, ¿no? De la simetría esférica. Entonces, eso es también, si uno le sigue suministrando más energía, lo puede pasar al estado P, al estado D, etc. Estas formas de los lóbulos, para todos los átomos es calcado. Para el átomo de hierro, para todos los átomos. ¿De acuerdo? Bien. Amiguitos. Un poquito para... Eso es lo que quería comentarles. Ahora, para la siguiente clase haremos las aproximaciones, ¿no? Y lo que quiero mostrarles más bien es un programita que ustedes podrían bajárselo sin ningún problema, que se llama GaussView. Este es el programa GaussView, ¿de acuerdo? Para dibujar las moléculas. GaussView 6. Igual hay una versión más actualizada. Es gratis, es free. Ustedes ponen GaussView, ¿de acuerdo? Doctor, Sí. disculpe, no está compartiendo la pantalla. Una colega compartió su pantalla y luego la ha desconfigurado. Por favor. Ahorita vamos a ver. Sí, hace ratito pasó y se le ve solamente un pequeño cuadrantito. Debe volver a compartir, doctor. Sí, doctor. Tiene mucha razón. ¿Ya? ¿Ahora? Sí, falta, doctor, la pantalla. O sea, ya está compartiendo, pero falta que aparezcan sus diapositivas. Falta que aparezca. Ya. Ahora, ya la di, Ahora sí. este de aquí. Perfecto, doctor. Ya. Vamos a, por hoy, ya más o menos les he cansado con esto. No, El para siguiente nada. ya trataremos de aproximaciones, pero antes de cerrar, les quiero mostrar para que ustedes se descarguen un programita que se llama GaussView. Ahí está, GaussView. ¿Lo miran? Sí, doctor. Ya. Es un programa libre, free, pueden descargarse. Creo que es la versión 6. Entonces, cuando se descarguen en su computador, les va a aparecer esto. ¿De acuerdo? Esto es para dibujar moléculas. ¿De acuerdo? Entonces, uno se va, por ejemplo, aquí a C y te indica qué átomo quieres dibujar. Voy a dibujar, por ejemplo, la molécula de agua. Pues oxígeno, ahí voy oxígeno, y elijo este oxígeno de aquí y le pincho en la pantalla. Ya está mi molécula de agua. ¿Sí? Ya tengo mi molécula de agua. ¿De acuerdo? Aquí está mi molécula de agua. Yo lo puedo aumentar, puedo... No tengo el ratón. La próxima traigo un ratón para manejarme bien. Vean, esta es la molécula de agua. Quiero borrarlo, ¿no? Quiero metano, por ejemplo. File, Sí. digo que me abra una pantallita nueva. Metano, voy a C, carbono, y elijo pues mi carbono de 4 patitas, y aquí tengo, ¿no? Metano, ¿ve? Aquí tienen el metano. Y así puedo, por ejemplo, ahora que está de moda el alcohol, ¿no? En su casa, sus hijos, pues, ¿saben cómo es nuestro alcohol para matar el coronavirus? Pues se llama etanol. Entonces tiene 2 carbonos, estos de aquí, este de aquí, ¿no? Metano, le metemos otro, etano, y aquí le metemos, por ejemplo, OH. Vamos al oxígeno, elegimos este, y aquí está OH. Aquí tenemos nuestro metano, ¿no? Nuestro metano. Etanol, aquí tenemos así, y esto le ponemos una escobita para que lo limpie y le ponemos que lo simetrice. Ya lo tenemos simetrizadito, nuestro etanol, ¿no? Aquí ya tenemos una primerísima aproximación del etanol, ¿de acuerdo? Entonces pueden construir así moléculas, ¿no? Con cierto interés. Ahora,
yo digo, por ejemplo, ¿cómo será, cómo voy a construir este? Igual está girado, está rotado, pues puedo hacerle 1000 cosas ya en esto. Yo les voy a ir enseñando cómo se maneja. Por ejemplo, ¿qué distancia habrá en esta primera relación del carbono al oxígeno o del oxígeno al hidrógeno? Pongo esto de aquí, digo, de aquí del oxígeno a este oxígeno, ¿cuánto hay? ¿No? Que aquí me pone que es 0.96 Armstrong, es la distancia. Bueno, digo, ¿qué ángulo habrá entre el que formarán el oxígeno, el carbono y el hidrógeno? ¿Qué ángulo plano? Pues aquí tengo este ángulo, 1, 2, 3. Este ángulo, 109.47 grados, ¿no? Esta es una primerísima aproximación que se usa para optimizar moléculas, ¿de acuerdo? Y así uno puede dibujar la molécula que le dé la gana. El Gauss-View permite eso, ¿no? Se aprieta esta escoba, que es simplemente estandarizar el sistema, ¿no? Luego simetrizarlo, ponerlo, ¿no? Bastante equilibrado y proporcionado al sistema, ¿de acuerdo? Entonces, bájense este programa de Gauss-View, ¿de acuerdo? Hay otro, son comerciales, se llama el Spartan. Spartan ya es para calcular, ¿no? Spartan 14, ¿no? Es una versión antigua, creo que están por el 18 por ahí, ¿ve? Es otro programa, no es libre, pero la gente bien hábil lo pueden craquear, ¿no? Lo craquean, se lo bajan, se lo instalan, y es un programa muy, muy educativo, amplio, la verdad, bastante versátil, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, para dibujar nuestra molécula de etanol, aumento aquí, busco el oxígeno, lo H, y aquí está. Ya tengo, miren, etanol. Ya tengo el etanol. ¿De acuerdo? Ya el archivo de ese programa viene etanol. Además está calculado con una metodología bastante decentita, ¿no? Podemos reemplazar, decimos reemplazar, ya está reemplazado, ¿ve? Ya lo tienen aquí. Esto también se puede aumentar, se puede variar, se puede hacer 1000 cosas, ¿no? Y así se puede dibujar y calcular. Por ejemplo, nos queremos medir sus ángulos, medir distancias, medir el ángulo diedro, podemos restringir las distancias, etcétera, etcétera. Queremos borrar, queremos meterle nuevos enlaces, modificar, cambiar, etcétera. ¿Qué tipo de cálculos ya se puede hacer en la geometría, en el estado fundamental? ¿Qué metodología? El DFT, Moller-Plesset, Haltree-Fock, semiempírico, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí ya se puede hacer conocer propiedades de absorción infrarroja, Raman, NMR, ultravioleta, etcétera. Es un programa completo este Spartan, didáctico como más no puede ser, ¿no? Puede hacer, por ejemplo, en el vacío, puede hacer en agua, en acetona, en DMSO, en etanol, o sea, en un medio también puede hacer en tolueno, en metileno. Es un programa completo. Incluso conviene comprárselo porque cuando uno compra no son caros y su instalación es muy fácil, ¿no? Pero claro, está pues por 3.000, 4.000 o 5.000 dólares, ¿no? Entonces, eso no tenemos nosotros dinero comprarlo, pirateamos. Esto me lo han pirateado también mis estudiantes. Yo di un curso en la UNI hace 2 años, creo, y lo piratearon. Yo tenía uno compradito, era Spartan 8, me manejaba muy bien. No, profe, mejor está por 14. Ya ahora tengo el 14, ¿no? Entonces, ya les digo, si tienen dificultades, voy a contactar con un estudiante mío, ahora está en Chile, para que les pase el link, ¿no? Eso está mal decirlo, pero nos pueden denunciar, ¿no? Sin embargo, pues, si pueden craquearlo, pues craqueenlo y instálense, ¿de acuerdo? Bien, estos dos programas de momento. Doctor, ¿se puede dibujar compuestos de coordinación y ergonometálicos con eso? Por supuesto, claro, ¿no? Por supuesto, miren, aquí está inorgánicos, aquí tienes, aparte del carbón, puedes ver todos los metales. ¿Quieres meter hierro? Aquí está hierro con un solo enlace, doble, piramidal,
con 5, 6, todo puedes meterle, ¿no? Aquí queremos meterle hierro, por ejemplo, este de aquí, ya, que sé, es un compuesto que estoy inventando, pues mira, aquí tienes un hierro, ¿no? Y esto ya tú lo puedes optimizar. Dices, Bill, que lo minimice, ya te lo ha minimizado él, ¿no? Y ya, una vez que minimizas, les voy a enseñar también, ¿no? Ya cómo lo puedes calcular. Para el caso del hierro, DFT, pero qué funcional, etcétera, etcétera. El P3Lib funciona o no, eso ya les voy a mostrar más adelante desde el punto de vista práctico, ¿no? Cómo utilizar, qué funciones utilizar, etcétera, ¿no? Entonces, como pueden ver, aquí yo puedo colocar un hierro, puedo construir mi molécula que quiera y a la hora de construir es bueno decir minimizar. Eso ese le aplica mecánica molecular, lo trata como bolitas con resortes, lo minimiza, la energía más pequeñita le pone, ¿no? De alcance, a partir del cual hay que optimizar, calcular, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra inquietud? Doctor, el programa que hay que bajar, usted nos ha indicado Spartan 14, así le ponemos. Sí, Bajamos mire, no sé cómo estará esto. Yo, la verdad, soy inútil, bastante inútil en estas cosas, pero Spartan, ¿no? Ya. 14, 15, 14, perdón, por ejemplo. Free download, dice. Web Function Spartan 14. Hay que ir buscando esto. Pero, por ejemplo, el Gauss View, está el 6.0 también puede ser Gauss View 6, ¿no? Este también, este es buenazo, el Gauss View 6, ¿no? Es free, no sabría cómo instalarlo yo ahora mente, pero aquí ve, ¿no? gaussview.com, les da las instrucciones también, el programa Gauss, cómo manejarlo, para qué sirve, ¿no? Aquí tienen todo lo que, cómo se usa el Gauss View, ¿no? El protocolo de Gauss View, ¿no? Es un programa potente. Hay un abogado, ¿no? Todo lo que uno puede hacer, ¿no? Visualizar los clústeres. Todo para visualizar, ¿no? Ejemplos, ¿no? Cómo se construyen moléculas, etcétera, etcétera. Esto me imagino es comprándolo, ¿no? Pero a la hora de descargar Gauss View 6, la versión 6, es libre. Eso sí está, ¿no? Es libre. ¿De acuerdo? El Spartan no, Spartan es comercial. Ya deben estar en la versión 16, creo, ¿no? El 14, por ahí yo te voy a preguntar a este estudiante que se acople y les pase el link, ¿no? Yo, doctor, muchísimas gracias. Muy bien, entonces, cualquier cosita, hasta el próximo viernes. Bien, doctor. Muchísimas gracias, doctor. Muy bien. Gracias, doctor. Gracias. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Hasta el próximo viernes. Hasta el próximo viernes. Espero. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta el próximo viernes. Muy bien. Gracias, doctor. Se cuida. Muchas gracias. Cuídese mucho, por favor. Bueno, gracias. Sí, aquí con la cuarentena. Doctor, ¿le puedo hacer una pregunta en interno, por favor? Sí, dígame. Lo que le quería preguntar es lo siguiente. El número cuántico S significa o se llama Sharp. Y Sharp quiere decir compacto. Yo entiendo que es una esfera de mucha energía por los movimientos que tiene el electrón. Porque no necesariamente el movimiento es el electrón conceptualmente como una nube, ¿no? Una nube electrónica. Una cosa es que por eso decía en cuántica, es un poquito difícil visualizar. Cuando uno ve una bolita, claro, pero una nube es una foto estática, porque es una solución de la ecuación de Schrödinger estático.
Esa Entonces, nube, doctor, no se genera por los movimientos que tiene el electrón, porque no necesariamente porque es uno solo, va a girar a un lado o de acuerdo a su spin. Puede girar a cualquier lado al ser uno solo el electrón. Claro, por Entonces, eso tiene la propiedad de spin, ¿no? Fíjate, exacto, el porque en spin realidad se el asocia, es claro, el spin, por ejemplo, se asocia al movimiento del electrón, ¿no? exacto. Y, Decimos que claro, es por eso te movido digo, o a la derecha o a la izquierda. Ese eso es. movimiento que gira a la derecha y a la izquierda Ajá, genera, esa es mi pregunta, genera claro. realmente un campo magnético por cuanto se le da al spin valores de más y o, cuando es solo uno, No, de fíjate, menos. el electrón, el número cuántico magnético, ¿no? Ese tiene un valor también el número cuántico, ¿no? Entonces, ahora, el spin es una cosa que después les comentaré posterior, ¿no? Cuando está asociado al giro intrínseco, no al Así giro es. orbital, ¿no? Como orbital el M0, ¿no? Entonces, aquí no está metido en la solución esta que se hace, ¿no? No está metido, por ejemplo, L0. Entonces, M es cero, ¿no? Así Ese es. es su número cuántico magnético orbital. Entonces, no tiene número cuántico magnético orbital. Ahora, aparte de eso, cuando ya se hace la ecuación de Schrödinger, ¿no? Mucho más exacta, digamos, se introduce el término de spin, ¿no? Entonces, porque esto no te da directamente, porque M para L0, para el orbital, ¿no? S, ¿qué número magnético le corresponde? Cero también. Cero. No aparece el spin. Entonces, esta es una figura estática, o sea, es una foto estática. Por eso es resolver la ecuación de Schrödinger, pero estático, ¿no? No es dinámico, digamos, ¿no? Vamos a verlo aquí, ¿no? Aquí, ¿ve? Es estático aquí, ¿no? Es la ecuación de Schrödinger. Entonces, no te aparece el término de spin, ¿no? Entonces, posteriormente ya se tuvo que forzar de que la función de onda, esta phi, cuando uno resuelve esta ecuación aquí, el phi, hay otro término, hay que asociar otro término que se llama spin, ¿no? Sí, ahí faltaría el cuarto. Este es el cuarto. Entonces, Pero exacto. esto es una solución, digamos, espacial, ¿no? No es temporal, es puramente espacial, una foto estática. Entonces, el spin está asociado a un problema cinético, dinámico, si quieres, ¿no? Entonces, todos los electrones, todos tienen esa propiedad intrínseca, que se llama momento angular de spin. No solo este electroncito del hidrógeno, sino todos los electrones Todos los individuales. electrones. Todos. Pero, Y ese está cuantizado, solo es un medio menos un medio. Entonces su número no es un número natural. Si tú puedes ver N, L, M, números naturales. El spin fraccionado. fraccionado, sí. Justamente por eso es muy importante el átomo de hidrógeno, porque se puede hablar de todo lo que le sucede al hidrógeno cuando adquiere y cuando emite energía. Eso es. Sí. Pero ¿sabe usted? El spin solamente se puede ver cuando usted al haz de esos electrones le somete a un campo magnético con gradiente. El experimento es Guerra. Si usted no le pone sino un campo magnético uniforme, no lo desdobla. No se ve esa propiedad del spin. Doctor, muchísimas gracias. Muy bien. Muy amable. Muy bien. Hasta el próximo viernes. Muy Hasta el amable, muy próximo gentil. viernes.
Gracias. No, no, yo te estaba llamando. Buenas tardes. Buenas tardes. Doctor Dávila, Está doctor interesante, Dávalos, ¿no? perdón, doctor Dávalos, Sí, le habla Gilbert Alagón. sí. Doctor, agradeciéndole por su brillante clase. Esto creo que ha generado mucho interés en parte de los colegas y estudiantes de nuestra universidad. Y muy agradecido Muchas gracias por a todo el usted. esfuerzo y por todo lo que está brindando en este momento a nuestros Lo voy a poner colegas y en estudiantes de profundo. nuestra universidad. Estaremos en contacto en la siguiente clase. ¿Qué tienes los Muy mismos bien, nosotros, no? muy bien. Un abrazo. Que tenga Muy una bien. muy buena tarde Buenas y tardes. cuídese. Adiós. Gracias. Gracias. Igualmente, igualmente, ya sí. Eso Adiós. fue tendido toditito. Disculpe, doctor, tengo una duda. Si tuviera dos niveles, ¿tendría que ser el cálculo del radio de Bond para ambos? No, a tu WhatsApp, no lo has visto, ¿no? Sí. Te voy a mandar una de un curso, o sea, no es de poner, sino que un curso que hice, a ver, para que más o menos entiendas, porque ahí la matemática, pues, el problema, ¿no? Sí, porque ya está chévere, o sea, con Gaussian, sería con el programa de la Gaussian, cualquiera, pues, son como editores, ¿no? No, pero en todos te parece. No, es un cálculo porque sé, a lo que, claro, lo que tienes que ver es que solamente es en sustancia pura, o sea, son sustancias puras y las interacciones de una sola molécula. Claro, ese tema no explicado, pues, es complejísimo. Imagínate hacer una de dos sustancias. Uf, probablemente nunca la hagas, tío. Claro, claro. El Gaussian es, por ejemplo, se basa en la molécula del databank, del protein databank, y la tienen que volver pues solución, ¿no? Como la sacan sólida, entonces te hace toda esa chamba, ¿no? Y darle solución y luego la cargas al maestro. O la cargas a un programa ya más avanzado, ¿no? De computacional. Ya está, pues, ya tienes ya por ejemplo, una reacción, no, reacciones no, reacciones superficiales. Yo podría sostener por ejemplo, cómo se comporta una temperatura determinada o una condición de pH determinada. Y si quieres hacer reacciones, para mí, tendrás que dedicarte toda la vida a eso. Claro. No, de qué es interesante, pero como te digo, mucha gente tiene una base muy fuerte, ¿no? Fíjate que se dedican solo a esto, tío. No son ingenieros químicos. Creo que sí me enseñaron, ¿no?